del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, estamos celebrando este séptimo domingo después de Pentecostés. Pedimos la gracia a nuestro Señor Dios para que nos ayude a predicar, para que podamos entender bien el Evangelio, la Sagrada Escritura que nos presenta hoy nuestro Señor Jesucristo. Yo creo, Señor, fortalece mi fe. Yo espero, Señor, consolida mi esperanza. Yo os amo, Señor, inflama mi amor. Yo me arrepiento, Señor, aviva mi dolor. Y bien, en este Evangelio hemos escuchado una admonición que nos hace nuestro Señor Jesucristo, un consejo que nos da, muy buen consejo, y que a mis juicios es más que providente en estos momentos en que estamos viviendo de la historia de la humanidad. En la oración colecta de la Santa Misa se proclama en esa oración una verdad que da mucha luz a la situación de la Iglesia católica hoy. Y esa proclama que hace la oración colecta es la de la providencia de Dios jamás falla, dice la oración colecta. Hermosamente, esa verdad nos debe llenar a nosotros de una gran esperanza, de un gran consuelo para los tiempos en que estamos viviendo sobre todo. En esa verdad debemos apoyarnos continuamente. La providencia de Dios jamás falla. Todo lo que ocurre está ya en los planes de Dios, está contemplado por Dios, está tolerado por Dios si se trata del mal. Y todo ocurre para el bien de todos aquellos que ama a Dios. Por eso debemos estar muy atentos a lo que nos dice el Evangelio de hoy, en el cual se nos advierte de los falsos profetas. Falsos profetas hay por todos lados, y estos vienen con un objetivo muy preciso, y no es precisamente el de acercarnos a Dios, sino todo lo contrario, el de alejarnos de Dios. Por eso vuelvo a insistir en esta gran verdad que nos dice la oración: la providencia de Dios jamás falla, y no puede dejar Dios de proveer para su iglesia. Así lo dice en el Antiguo Testamento el profeta Jeremías: no cesará la ira de Dios hasta que ejecute y cumpla los designios de su corazón. Es decir, que todo es designio, todo es plan del corazón de Dios. Incluso aquellas cosas que a nosotros nos parecen un mal, que a nosotros nos llenan de preocupaciones, en estos días está contemplado en los designios de Dios. Continúa el profeta Jeremías diciendo: al fin de los tiempos comprenderéis. Es muy característica de nuestra parte el ser impacientes y el querer saber todo acerca de Dios, acerca de sus planes, y el querer, por así decir, controlar todo lo que podamos controlar. Todo lo que está a nuestro alcance nos gusta controlar, nos gusta organizar, nos gusta que las cosas salgan bien. Y la realidad nos dice otra historia, nos dice otra cosa. Que aún aquello que nosotros podemos controlar y que queremos que salga bien, no sale bien. Por eso hay que ser pacientes, hay que ser muy pacientes con aquellas cosas que uno no puede controlar, con aquellas cosas que se les escapan a uno de las manos. Y, como dice el profeta Jeremías, al final de los tiempos comprenderéis.
Es necesario entonces estar muy atentos a los planes de Dios, porque los planes de Dios, sobre todo en esta época, son muy particulares, que nos pueden llenar de mucho, pueden desconcertarnos, diría yo. Tal vez esperamos algo de Dios y resulta que los planes son distintos o que no los llegamos a entender. El profeta Jeremías, insisto, dice: al final de los tiempos comprenderéis. Y es importantísimo conocer bien el mensaje de Dios, el plan de Dios, y saber esperar para no llegar a equivocarnos. Una tentación muy frecuente en nuestros días es la de atrevernos a discutir este proceder de Dios, de la omnipotencia de Dios con respecto a la humanidad, como si de nosotros dependieran los resultados concretos de la voluntad de Dios para la Iglesia y para el mundo. Es irrisorio que la poquedad del hombre se crea capaz de ponerse en semejante posición con respecto a Dios. Pues en la providencia de Dios está descontado que habrá falsos profetas. Eso es lo que nos dice el Evangelio de hoy. Habrá falsos profetas. De lo contrario, nuestro Señor Jesucristo no nos habría advertido de esta verdad que nos toca sobre todo en estos últimos tiempos. Guardaos de los falsos profetas, dice el Evangelio. Mensaje que, si nos remontamos al Antiguo Testamento, era muy usual en el Antiguo Testamento. Dios decirle a la gente, al pueblo de Israel, que se cuidaran de los falsos profetas. Los profetas profetizan mentiras en mi nombre, dice Dios. Yo no los he enviado, nada les he ordenado, no he hablado a ellos visiones mentirosas, vanas adivinaciones e ilusiones de su propio corazón es lo que profetizan. Los falsos profetas precisamente se caracterizan por decirnos mentiras. Y como dice este texto del profeta Jeremías, no han sido enviados por Dios, sino que hablan de su propio corazón, de las mentiras que hay en su corazón. Veamos, según la descripción que hace el profeta Jeremías, cuáles son las características de los falsos profetas. En su época había quienes procuraban frustrar la misión de Jeremías, entre ellos sacerdotes y falsos profetas. Es decir, le ponían obstáculos a la misión de Jeremías. No querían que Jeremías dijera la verdad al pueblo, no querían que Jeremías hablara las palabras de Dios. Algo similar ocurre en nuestros días, se pone obstáculo a la verdad, sobre todo a la verdadera religión, la Santa Iglesia Católica, se le pone obstáculos para que no predique, para que no se diga la palabra de Dios. Y esos obstáculos no vienen tanto del mundo, digamos, de los gobiernos, también ellos ponen obstáculos, pero principalmente vienen de sacerdotes falsos, de profetas falsos, que son los que tratan de engañar a la gente diciéndoles mentiras. Por eso, en la época de Jeremías ya ocurría esto, y esto sigue siendo actual, sigue teniendo gran valor, sobre todo en estos días. Y al profeta Jeremías, como digo, se le ponía obstáculos, al punto tal de que él llegó a exclamar: se me parte el corazón en mi pecho, tiemblan todos mis huesos. Imagínense la situación en la que estaba Jeremías. Le temblaban los huesos porque no lo dejaban hablar, no le dejaban decir la verdad. Ante Dios y su santa palabra estoy como ebrio, es decir, como imposibilitado de decir la verdad de Dios a las gentes, como un hombre embriagado de vino. Así se sentía Jeremías por esta guerra que le hacían, por estos obstáculos que le ponían para que no predicara precisamente la palabra de Dios. Semejante guerra
se nos hace hoy a los sacerdotes de la verdadera iglesia católica, se les imposibilita predicar la palabra de Dios. Un falso profeta es un adúltero de la fe, es decir, que transmite una fe adulterada, una fe contaminada de error, es decir, una mezcla de verdad con mentiras. Dice el profeta Jeremías: su carrera se dirige hacia el mal y su fuerza consiste en hacer lo que no es recto. Entonces, esas características, esa descripción que el profeta va haciendo es lo que nos puede ayudar a nosotros a reconocer quién es falso profeta. Vuelvo a insistir en este texto: su carrera se dirige hacia el mal, es decir, esa persona se dirige, ese profeta quiere hacer el mal y no hace lo que es recto. Entonces, quien no hace el recto, quien se dirige hacia el mal, es un falso profeta, por más que me esté diciendo palabras lisonjeras, palabras con algo de verdad. Continúa el profeta Jeremías: hasta en mi casa he encontrado su malicia. Así explicita Dios, refiriéndose tanto al profeta como al sacerdote que han apostatado. Hasta en mi casa, es decir, hasta en la verdadera religión, he encontrado malicia de falsos profetas. Fíjense lo importante de esto, lo peligroso que es, el gran peligro, el gran daño que pueden llegar a hacer los falsos profetas. San Ambrosio comenta, explicita: la conducta del sacerdote debe corresponder a su dignidad, dice San Ambrosio, para que no sean criminales sus obras y no sea gravísimo su crimen. La conducta del sacerdote debe corresponder a su dignidad, de lo contrario se transforma en un criminal propiamente. Es un falso profeta, es un criminal de almas. La idolatría del propio yo, es decir, el yo, mi primera persona, lo que más me interesa a mí, mi comodidad, lo que sea, es lo que lleva al sacerdote a la ruina, a ser un criminal de almas. Y esto llega a practicarse precisamente en el mismo templo de Dios, como es lo que vemos que ocurre, o lo que ha ocurrido con la iglesia conciliar, ¿no? Poner en primer lugar la comodidad de los hombres de iglesia y no dedicarse a la salvación de las almas, que para eso Dios los puso. El adúltero de la fe induce al pueblo a la idolatría, es decir, no le presenta al verdadero Dios, sino que intenta que el pueblo vaya o idolatre a falsos dioses. Continúa diciendo el profeta Jeremías: profetizaban por Baal. Tal vez ustedes recuerden, Baal es el nombre de Satanás, es el nombre de los demonios en el Antiguo Testamento. Y aquí está diciendo el profeta que ellos profetizaban por Baal, es decir, transmitían el mensaje del demonio y no el mensaje de Dios. Y así hicieron errar a Israel, mi pueblo. Así dice el profeta Jeremías. Pero en los profetas de Jerusalén he visto lo más horrible, continúa diciendo el profeta. Cometen adulterio, practican la mentira y dan su apoyo a los malhechores para que nadie se convierta de su maldad. Entonces, la característica más importante para redondear estas ideas del falso profeta es que el falso profeta no quiere la conversión del alma. Parece que sí la quiere, parece que viene con un mensaje de Dios, pero en realidad está llevando esa alma a la ruina, en definitiva al infierno. No quiere la conversión de las personas, no quiere que las personas hagan el bien, sino que continúen haciendo el mal. ¿Por qué? Porque quiere que se pierdan, que es el objetivo del diablo. El diablo quiere mandar a todas las almas al infierno.
Profetizaban por Baal, es decir, transmitían las palabras de Satanás, no las de Dios. Cometían adulterio de la fe a través de mentiras y maldades, es decir, daban al pueblo verdad mezclada con error, que eso es lo que hemos estado viviendo gracias a la Iglesia Conciliar del Vaticano II. Verdad mezclada con error, medias verdades, y favorecían a los malhechores, dice el texto, todo para lograr su objetivo de que nadie se desvíe de su mal camino y eventualmente se condene. Por eso dice Dios: no escuchéis las palabras de los falsos profetas que os profetizan, os embaucan, os cuentan las visiones de su imaginación, que no son de la boca de Dios. Dios es el único que tiene derecho a hablar. La verdad es lo único que tiene derecho en el mundo y sobre las almas. Dios es el único que tiene derecho a hablar. Y por eso Dios defiende celosamente ese derecho. Y por eso hoy en el Evangelio dice: guardaos de los falsos profetas, porque en su providencia Él sabe que va a haber imitaciones de Dios, imitaciones de la palabra de Dios. Él conoce esa maldad y por eso nos advierte: cuidado con aquellos que son falsos, cuidado con aquellos que nos pueden desviar de la verdad. Estos falsos profetas simulan conocer los designios de Dios, como si asistieran a su consejo. Y así dice el texto de Jeremías: ¿quién de ellos asistió al consejo de Dios y vio y oyó su palabra? Ninguno de estos falsos profetas estuvo en contacto con Dios, estuvo en el consejo de Dios, como para que ellos puedan decirnos que son o que vienen de parte de Dios. ¿Quién prestó oído para escuchar lo que Él dijo? Ninguno de estos falsos profetas está, repito, en contacto con Dios. En realidad no anuncian más que los deseos de su corazón y lo que les gusta a los oyentes. Repiten: tendréis paz, que es lo que dicen las falsas religiones. Paz, basta de sufrir, basta de miseria. Tendréis paz si hacéis lo que yo determino para vuestra paz y si me obedecéis, dicen los falsos profetas. Es decir, exigen de la gente que sigan los designios del falso profeta para que tengan paz, pero es un engaño, ciertamente. Y a cuantos siguen su obstinado corazón les dicen: ningún mal vendrá sobre vosotros. Es un engaño decir que no va a ocurrir ningún mal, porque el mal todavía existe entre nosotros. Dios todavía lo permite entre nosotros. Ningún mal vendrá sobre vosotros si os refugiáis en los recintos que os he preparado para vosotros, así dicen los falsos profetas. No son profetas de la Iglesia Católica, es decir, son falsos profetas, quienes atentan contra su unidad, que es la primera nota de la Iglesia. La Iglesia es una. Los hijos de la Iglesia de cualquier tiempo y lugar están unidos entre sí en una misma fe, que es la verdadera fe de los apóstoles. Es eso lo que une a los hijos de la Iglesia. Quien no tiene la verdadera fe, o que tiene una fe que se parece a la verdadera fe porque está manchada con error, no está ciertamente en la Iglesia Católica. Están unidos también por un mismo culto, es decir, por la verdadera Santa Misa, la Santa Misa de San Pío V, que es la que se celebra aquí, y no por la falsa misa que presenta el Vaticano II. Están también bajo una misma ley, que es la ley de la Iglesia Católica, el derecho canónico del año 1917, que todavía y siempre sigue vigente. Por lo tanto, debe acatar a esa ley el profeta. De lo contrario,
se convierte en un falso profeta. Y también en la participación de unos mismos sacramentos, es decir, los verdaderos sacramentos, no los sacramentos que nos propone la Iglesia conciliar, que no son verdaderos. Bajo una misma cabeza visible, el romano pontífice, que en este punto debemos agregar que no hay hoy un romano pontífice visible, eso por designio de Dios, por voluntad de Dios, solo que lo permite, solo Él sabe las razones por las cuales las permite en este momento, que no haya un verdadero papa. Pero sí, el verdadero católico debe aceptar el primado de Pedro. El primado de Pedro sigue vigente, aun cuando no haya un verdadero papa. Y desde hace tiempo ya, desde la muerte de Pío XII. Ciertamente que es algo excepcional y a la vez es algo accidental al papado, porque los papas van muriendo, van cambiando, pero en este momento no tenemos papa verdadero, ¿no? Es una impostura, una imposición de falsos profetas. Pues el papado sigue estando en esencia y a la vez que es algo ciertamente que hay que aclarar, permitido por Dios, permitido por la providencia de Dios que nunca falla. Por eso hay que insistir en esto, hay que tener paciencia con respecto a los planes de Dios, con respecto a la tolerancia del mal y tener mucho cuidado con los falsos profetas. Dios los permite por una razón suya, por una purificación de la Iglesia, pero nos advierte bien nuestro Señor Jesucristo que debemos tener cuidado de ellos. Son lobos robadores y su peligrosidad estriba principalmente en que no se presentan como antirreligiosos, sino todo el contrario, se presentan como religiosos. Se presentan, por eso dice el Evangelio, con piel de oveja, es decir, con apariencia de piedad y disfrazados de servidores de Cristo. Contra ellos viene de Dios un furioso torbellino, dice el texto de Jeremías, una tempestad impetuosa que descargará sobre la cabeza de los impíos. Y esos falsos profetas van a tener su paga de parte de Dios. El torbellino es imagen de juicio y castigo. Castigo es lo que les espera a los falsos profetas. Al final de los tiempos comprenderemos este juicio y castigo, lo cual debe ilustrarnos y consolarnos cuando hallamos que alguna profecía supera nuestro entendimiento. Bien, ¿qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice el profeta Jeremías. Es decir, ¿qué tiene que ver la falsa profecía con la verdadera profecía? No tiene nada que ver. No es mi palabra como fuego, dice Dios, y como martillo que quebranta la roca. Ante los falsos profetas no tenemos otro remedio que fortificarnos con la palabra divina, con la verdadera doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el empeño que debemos poner y el empeño que hacen los padres aquí, sobre todo en Colombia, en enseñarles a ustedes la verdadera doctrina, en insistir en el catecismo de San Pío X, escuchen las enseñanzas de los padres, porque les están enseñando la verdadera doctrina que conduce al cielo, precisamente para que ustedes también puedan, en el ámbito personal, en el ámbito familiar, defenderse de lo que es error, de lo que es mentira. La única manera que uno tiene para defenderse del error, del mal, de la mentira, es conocer la verdad, para poder uno comparar. Esto que me está diciendo este hombre es mentira. ¿Cómo puedo saber yo que es mentira si no conozco primero lo que es verdad? Por eso también de nuestra parte el empeño que uno debe realizar por conocer la verdadera doctrina. No contentarse con cualquier cosa o no perder tiempo tal vez en la vida, sino dedicarle ese tiempo a conocer la verdadera doctrina
que gracias a Dios aquí los padres se los están proveyendo. Por eso dice, ya para finalizar el texto de Jeremías, esto lo dice Dios en contra de los falsos profetas. Por eso he aquí que estoy en contra de esos profetas, que se roban mutuamente mis palabras. Claro, porque usan las palabras de Dios para transmitir mentiras. He aquí que estoy en contra de esos profetas, dice Dios, que se valen de sus lenguas para hablar en todo su oráculo. He aquí que estoy en contra de esos profetas que sueñan mentiras, dice Dios, y contándolos extravían con sus mentiras y fanfarronadas a mi pueblo. Ese es el objetivo de los falsos profetas, extraviarlos y alejarlos de Dios. Yo no los he enviado, dice Dios, ni les he dado orden alguna. De ninguna manera aprovechen a este pueblo, dice el Señor. Por eso el Evangelio termina muy cruelmente con respecto a esta gente. Dice, no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino del cielo, sino el que hace la voluntad del Padre. El profeta que hace la voluntad del Padre sí entrará al reino del cielo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Les van a decir estos falsos profetas a Dios cuando se encuentren con Dios y tengan que rendirle cuentas. ¿Acaso en tu nombre no lanzamos demonios y en tu nombre hicimos cantidad de prodigios? En aquel día, es decir, en la parucía, cuando aparezca nuestro Señor Jesucristo, en el día del juicio, porque allí Jesucristo hará juicio sobre vivos y muertos, que es lo que nos dice el credo. En el día grande de la venida de Cristo, llamado también el día del Señor, el día grande o el día de Cristo, también llamado el día de ira, cuando aparezca nuestro Señor Jesucristo, para muchos va a ser el día de ira, va a ser terrible. El Señor les dirá, jamás os conocí, alejaos de mí, obradores de iniquidad, porque han hablado mentiras. Terribles advertencias para los que se glorían de ser cristianos y no lo son, no viven la doctrina de Jesucristo. Son los falsos profetas y sacerdotes que abusan del nombre del Señor. No hicieron sino su propia voluntad, no tuvieron una actitud cristiana, sino una manera atea de servirse de Dios. Se aprovecharon de Dios para sus propios beneficios. A Dios nada se le escapa y por eso hoy nos previene de los falsos profetas. Es el misterio de iniquidad del cual habla San Pablo, por eso la existencia de los falsos profetas, porque el mal todavía sigue en el mundo y para ellos nosotros debemos enfrentarlos con la verdad para que no nos engañen. La providencia de Dios, como dije al principio de esta homilía, jamás falla. Él sabe de la existencia de los falsos profetas y por eso hoy nos advierte bien contra los falsos profetas. Guardaos de los falsos profetas. No puede dejar de Dios proveer para su iglesia y jamás quedarán confundidos los que en Dios confían. Que venga la gracia de nuestro Dios pronto sobre todos sus fieles, que pase este mundo pronto, así como lo conocemos, para que comience a reinar ya nuestro Señor Jesucristo, para que podamos decirle, Hosana al Hijo de David, acérquese al reino de Dios, el que sea santo, y el que no lo sea, que se arrepienta y se convierta. Por eso le pedimos a nuestro Señor Jesucristo que no tarde, porque ya no queremos pecar más, ya no queremos seguir siendo engañados más por los falsos profetas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.